Buenas tardes con todos y con todas. Del expediente 458-2023, incidente 8, corresponde escuchar a la Procuraduría en su petición de ser constituido como actor civil, proceso que se le sigue a Carlos Revial Loaiza y otros por la presunta comisión de delito de colusión agravada en agravio del Estado. Está a cargo del séptimo juzgado de investigación preparatoria nacional. Y como estoy a cargo, mi nombre es Jorge Chávez Tamarit. Pido a los y las participantes su acreditación. A ver, vamos a el Ministerio Público. Buenas tardes, señor juez. Buenas tardes con todos los presentes. Por el Ministerio Público, el fiscal provincial José Luis Quispe Chandanaqui, del Cuarto Despacho de Investigación del Equipo Especial y Fiscales contra la Corrupción del Poder, con domicilio procesal en la Avenida Bancay, cuadra 5, sin número, quinto piso, y casilla electrónica 101167. Muchas gracias. Está bien, gracias. El Ministerio Público está. La Procuraduría solicitante. Sí, muy buenas tardes, señor juez. Buenas tardes, señor fiscal. Quien le habla es el abogado Billy Steven Correa Núñez. Concurre a esta audiencia en representación de la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios, quien tiene domicilio procesal en la avenida Arequipa 5060-5070 Miraflores, casilla electrónica sin nove para notificaciones 49089 y correo electrónico número de colegiatura de quien le habla 71400 del Colegio de Abogados. Gracias. Está bien. Ahora, la Procuraduría. Ahora vamos a los imputados. A ver, los escucho. Los abogados y quienes asumen la representación. Muy buenas tardes, señor magistrado, señor representante del Ministerio Público, señor representante de la Procuraduría y de las demás partes presentes. El abogado Ángelo Barrenechea Sánchez, en representación del señor Carlos Eduardo Revilla Loaiza. Mi colegiatura, doctor 84921 del Colegio de Abogados de Lima, con casilla SINOE 85796, correo electrónico notificaciones@alcocerabogados.pe. Está bien. Está bien, Muchas doctor. gracias. ¿Qué otros abogados se encuentran presentes? Muy buenas tardes, señor magistrado. Muy buenas tardes con el Ministerio Público, la Procuraduría y las demás partes procesales, la defensa técnica de la investigada Shancia, la letrada Luz Celeste Valencia Trujillo, con registro del Colegio de Abogados de Lima 70798, con domicilio procesal en la casilla SINOE 48026 y casillero físico el 2403 del Colegio de Abogados de Lima Centro. Muchísimas gracias. Shancia. Está bien. ¿Quién más? ¿Mi persona, señor magistrado? Está bien. Muy bien. Buenas tardes. Identifíquese, por favor. Representa al Ministerio Público, Procuraduría, más presentes por la defensa técnica de la señora Elizabeth Ugarte. Mi nombre es Luz Raquel de Ñubero Vargas, con registro de Colegio de Abogados de Lima número 77200, casilla electrónica 13465, domicilio procesal ubicado en Avenida Manuel Holguín, número 325, oficina 1004, distrito de Santiago de Surco, correo electrónico notificaciones.estudiodumas@gmail.com. Muy bien. ¿Quién más se encuentra presente? Señor magistrado, muy buenas tardes. Con todos los presentes, representante del Ministerio Público y la Procuraduría, por la defensa técnica del señor Luis Pasapera Adriancén, la abogada Gisela Ruiz Castro Cuba, con registro del Colegio de Abogados de Lima 53188 y con domicilio procesal en la casilla electrónica 122995 del Sistema de Notificaciones Electrónicas. ¿Quién más está presente? Faltan algunos otros imputados. Alcides Villafuerte Vizcarra, ¿quién está? Abogados. Juan José Encino Torres. Hugo Javier Meneses Cornejo. Raúl Alfonso García Alemán. De acuerdo a lo que he verificado de los escritos que se han presentado, hay oposiciones. Shancia. Carlos Eduardo Revilla Loaiza. Y una petición de legalidad sobre las oposiciones. ¿A qué se refiere la Procuraduría con una petición de legalidad a las oposiciones?
Por providencia, por resolución judicial, señor juez nos pidió que realizáramos en audiencia, y lo que pretendíamos en su momento era que se realice un control de legalidad respecto a la factibilidad de las oposiciones, teniendo en cuenta que ya han habido sendos pronunciamientos respecto a qué se puede discutir en una audiencia de constitución civil y qué no. Eso para efecto de poder efectivizar el derecho a constituirse. Por de proveído, manera en todo eficiente. caso, por proveído, manifiesto que eso será materia de discusión. Ok. A ver, a la Procuraduría. Lo escucho. Señor juez, Sí, puntualmente. Sobre lo que ¿ha trabajado con diapositivas? no, señor juez, no tenemos diapositivas. Vamos a los aspectos importantes. Si hay situaciones como reproducción de hechos, no tengo ningún inconveniente que me manifiesten las páginas. Los demás presupuestos de los montos y las razones me parecería lo más relevante para poder ser debatido. Salvo que hay otro aspecto que las partes hayan cuestionado, como contra quién se dirige la acción, pero que me parece menos relevante. Pero igual, puntual el tema. Lo escucho. Perfecto, muchas gracias, señor juez. Teniendo en cuenta la habilitación que nos da, empiezo a sustentar la solicitud de constitución en actor civil. Esta solicitud, como bien se sabe, lo hace la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios, quien la presenta a través de su procuradora, su representante Judy Villegas Espinosa. Los imputados contra quienes procede la acción civil están detallados en la página 2 y 3 y 4 de la solicitud de constitución en actor civil. Por mencionarlos rápidamente, es en contra Carlos Eduardo Revilla Loaiza, Alcides Villafuerte Vizcarra, Elizabeth Ugarte Manrique, Juan José Inciso Torres, Hugo Javier Meneses Cornejo, Raúl Alfonso García Alemán, Shan Xia y Luis Pasapera Adrián C. En cuanto al relato circunstanciado de los hechos en agravio del Estado, estos están detallados en la página 5, 6, hasta la página, me permite, 30 de la solicitud de constitución en actor civil. A grandes rasgos, el presente caso, en síntesis, trata sobre la existencia de una organización criminal que ha sido liderada en su momento por Martín Vizcarra Cornejo en su condición de expresidente, Edmer Trujillo Mori en su condición de exministro de Transportes, Carlos Estremayoro Mori en su condición de ex viceministro de Transportes, Carlos Lozada Contreras en su condición de director de Provías Nacional, Carlos Revilla Loaiza en su condición de director de Provías Descentralizado, Hugo Mario Misa Trauco en su condición de ex asesor de Carlos Revilla Loaiza, Alcides Villafuerte Vizcarra en su condición de ex gerente de obras de Provías Descentralizado, Elizabeth Ugarte Manrique en su condición de coordinadora de abastecimiento y control patrimonial, y Juan José Inciso Torres en su condición de miembros de comité de selección para concursos públicos y licitaciones públicas convocadas por Provías Descentralizado, quienes habrían todos ellos concertado con sujetos particulares, como serían Luis Pasapera Adriancén, Marcos Pasapera Adriancén y Shan Xia, Hugo Meneses y otros sujetos en proceso de identificación, dado que nos encontramos todavía en etapa de investigación preparatoria, para hacerse el otorgamiento y la firma del contrato de contrataciones públicas, como serían la licitación pública número 1, que es el caso Samewa, el concurso público número 20-2019 MTC, el caso Tintay, y la licitación pública número 3, 2020 MTC, caso Pampas, llegando a requerir esta presunta organización criminal el pago de coima de hasta en algunos casos el 3.5 del costo directo de la contratación pública. Básicamente estos son los hechos sintetizados, señor juez, los mismos que están desarrollados en las páginas que acabo de mencionar, y se refieren a hechos básicamente de organización criminal, colusiones agravadas y en su caso alternativamente conforme a la imputación que ha realizado el Ministerio Público, negociación incompatible. Paso en la página 28, se encuentran las razones que justifican nuestra pretensión de constitución en actor civil. El artículo 94 es claro, señor juez, al mencionar que el Estado, cuando es agraviado su representación, se le asigna a quien la ley expresamente corresponde. Entonces, en ese sentido, el artículo 46 del Decreto Supremo 018-2019 IUS, en su reglamento, establece que el procurador especializado en delitos de corrupción ejerce la defensa jurídica del Estado en la comisión de los delitos de concusión, peculado y corrupción de funcionarios en todas las modalidades contempladas en las secciones 2, 3 y 4 del capítulo 2
que el título octavo del libro segundo del Código Penal. Ello nos habilita a poder representar al Estado cuando se trata de este tipo de investigaciones de delitos de colusión y que tienen que ver con organización criminal. Quiero también adelantar ya, porque hay una cuestión de competencia con el delito de lavado de activos, que el artículo 39.5 del reglamento del decreto legislativo 1326 establece que en las causas penales en las que concurran delitos conexos u otros ilícitos que causan agravio al Estado y no son de competencia del procurador público que interviene en la investigación, proceso o procedimiento, este ejerce o continúa ejerciendo la defensa jurídica del Estado de forma integral respecto de tales delitos. Ello nos habilita a nosotros también poder constituirnos en esta presente investigación por el delito de lavado de activos. Precisado ello, paso a la prueba documental que acredita nuestro derecho. Lo primero, como primera prueba documental que puedo citar, es la propia disposición de formalización de investigación preparatoria que se ha anexado a la solicitud de constitución en actor civil. ¿Por qué? Porque dentro de los requisitos que contiene la disposición de formalización de investigación preparatoria se encuentra identificado quién es el agraviado, y en este caso el agraviado es el Estado. Y lo segundo, que es una prueba de la representación, básicamente es la resolución por la cual se nombra a la doctora Judy Villegas Espinosa como procuradora encargada de la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios. En cuanto al requisito de la pretensión iniciatoria provisional, su fijación y sus fundamentos, esta se encuentra, señor juez, desarrollada a partir de la página 31, 32 y siguientes. Básicamente, nosotros hemos solicitado como pretensión provisional la suma ascendente a 280 millones de soles por daño extrapatrimonial al Estado peruano. El mismo que incluso lo hemos disgregado en los hechos antijurídicos que se están investigando en el presente proceso. Por el hecho antijurídico de conformar una organización criminal denominada Los Intocables de la Corrupción, liderada por Martín Vizcarra e integrada por Carlos Revilla Loaiza, Alcides Villafuerte Vizcarra, entre otros funcionarios, se ha solicitado la suma de 2 millones de nuevos soles. Por el hecho antijurídico, la primera concertación en cuanto al hecho antijurídico de haberse coludido en el concurso público número 20-2019 MTC, los demandados, los que participan en este hecho, son los investigados Carlos Eduardo Revilla Loaiza, Alcides Villafuerte Vizcarra, Elizabeth Ugarte Manrique y Luis Carlos Elías Pasapera Adriancén. El daño extrapatrimonial que se requiere por este hecho antijurídico es 156 millones de soles, que era el costo total de la obra. Por el hecho antijurídico número 2 de haberse coludido en la licitación pública número 20 de MTC 2021, causando perjuicio del Estado, los demandados civiles en este caso, los que participan en este hecho, son Carlos Eduardo Revilla Loaiza, Alcides Villafuerte Vizcarra, Elizabeth Ugarte Manrique, Juan José Inciso Torres, Hugo Meneses Cornejo, Xia Shang y Luis Carlos Elías Pasapera Adriancén. El monto que se pide como reparación civil provisional es 63 millones de soles. En cuanto al hecho número 3 de las colusiones, haberse coludido en la licitación pública creación del puente vehicular interregional Pampas, causando perjuicio al Estado, están los demandados Carlos Eduardo Revilla Loaiza, Alcides Villafuerte Vizcarra, Elizabeth Ugarte Manrique, Juan José Inciso Torres y Luis Carlos Elías Pasapera Adriancén. El monto que se pide es 54 millones de soles. Ahora, en cuanto a hechos antijurídicos que refieren el tema de los actos de lavado, por la acción de conversión de coimas mediante pagos de hipotecas inmobiliarias de bienes inmuebles, como es el pago del estacionamiento número 88, el demandado acá es el señor Alcides Villafuerte Vizcarra. La ubicación del hecho antijurídico es la página 101 de la disposición número 8 de formalización y se pide el monto de reparación provisional por daño extrapatrimonial de 35.500 soles. Por la acción de conversión de coimas de pago de hipotecas inmobiliarias de bienes inmuebles, que está en el número 2 de la página 34, se pide la suma de 239.254 soles. Por el hecho antijurídico del acto de lavado de activos, la acción de conversión de coimas mediante pago de hipotecas inmobiliarias, también en contra del señor Alcides Villafuerte Vizcarra, se encuentra en la página 102 de la disposición de formalización, se pide la reparación civil de 31.000 nuevos soles. Por la acción de conversión de coimas mediante pago de hipotecas inmobiliarias de bienes inmuebles, como es el pago del estacionamiento número 46, también contra el señor Alcides Villafuerte Vizcarra, en la página 102 de la disposición número 8, se pide la suma de 31.000 nuevos soles. Y así, señor juez,
Se encuentra detallado también las acciones de conversión número 5, 6, que también son en contra del señor Alcides Villafuerte Vizcarra. Y se pide en la acción de conversión número 5 la suma de 1.056.000 nuevos soles. En la acción número 6 de conversión, la suma de 160.735 nuevos soles. En cuanto al acto de conversión número 7, que es el acto de conversión y transferencia, toda vez que se sabía o debía presumir que las facturas emitidas por Luis Carlos Elías Pasapera Adriancén se habrían dado en un contexto de ilicitud, emitiendo intencionalmente diversas facturas ficticias a través de las empresas Abasac, Corporación Trentosac y Arenanza Contratista SAC, a nombre de las empresas Grupo Arcose y del consorcio Vial Samegua. Se pide, los demandados civiles acá son Raúl Alfonso García Alemán y Luis Carlos Elías Pasapera Adriancén, y se pide la suma de 545.584 nuevos soles. En igual sentido, por la acción número 8, donde también están estos investigados en actos de conversión y transferencia, estos se encuentran en las páginas, esta acción en la página 12 y 15 de la disposición número 10, se pide la suma de 500.004 soles. En cuanto a la acción número 9, que es la acción de conversión y transferencia, se tiene como demandados civiles a Raúl Alfonso García Alemán, nuevamente, y Carlos Elías Pasapera Adriancén, por la suma de 2.238.680 soles. Y por último, por la acción número 10 de actos de conversión y transferencia, toda vez que se sabía o debía presumir que las facturas emitidas se habrían dado en un contexto de ilicitud, los mismos demandados civiles, esta vez por la suma de 1.113.476 nuevos soles. Todas las sumas provisionales, señor juez, por una cuestión de operatividad, las hemos sumado para poder requerir un monto provisional total ascendente a la suma de 280 millones de nuevos soles, sin perjuicio de que estén disgregadas y sumas que en su momento van a ser, pueden ser incrementadas o reducidas en la etapa intermedia. En cuanto a la justificación de esta daño extrapatrimonial en integridad, conforme a la casación número 189 de 2019 de Lima Norte, para determinar el daño extrapatrimonial se tiene que acreditar 4 elementos: la antijuricidad como primer elemento, luego viene el tema de la relación de causalidad, el daño, pues en este caso es el daño extrapatrimonial, lo que ya mencioné, que es el nexo de causalidad y el factor de atribución. En cuanto a las acciones antijurídicas, teniendo en cuenta que son delitos de peligro abstracto, en su mayoría, salvo en el caso de la colusión, que hay un perjuicio, pero el mismo está por determinarse, tenemos que la conducta antijurídica, desarrollada por Carlos Revilla Loaiza, es en su condición de director general de Provías descentralizado, haber integrado primero una presunta organización criminal, aparentemente liderada por Martín Vizcarra Cornejo, entre marzo del 2018 y noviembre del 2020, marco temporal en donde habría desarrollado diversas actividades cualitativas y cuantitativas tendientes a los fines y objetivos de los designios del presunto líder de la organización criminal. La siguiente conducta es, en su condición de director general de Provías descentralizado, haber coordinado actos de concertación en coordinación con Alcides Villafuerte Vizcarra, en su condición de gerente de Provías descentralizado, y Elizabeth Ugarte, en su condición de coordinadora de control patrimonial y abastecimiento a favor del consorcio Tintay en el año 2019, para los efectos que el consorcio se haga del otorgamiento de la buena pro y la firma del contrato del concurso público número 20-2019 por el importe de 156 millones de soles, a cambio del 2% del costo directo, que habría sido entregado por Luis Pasapera en manos de Alcides Villafuerte. La tercera conducta antijurídica es que en su condición de director general de Provías descentralizado haber coordinado actos de concertación en coordinación con Alcides Villafuerte Vizcarra, en su condición de gerente de Provías descentralizado a favor del consorcio Vial Samegua, para los efectos que el consorcio se haga del otorgamiento de la buena pro y de la firma del contrato de la licitación pública, a cambio del 3% del costo directo, que habría sido gestionado por Marco Pasapera, Shan Xia, Hugo Meneses y fue entregado por Luis Pasapera, repartiéndose el 3% entregado por Shan Xia entre Marco Pasapera, Luis Pasapera y Hugo Meneses, y el 2% fue entregado en manos de Alcides Villafuerte en la etapa de ejecución contractual, con lo cual se generó perjuicio económico al Estado. La cuarta conducta antijurídica es que en su condición de director general de Provías descentralizado,
haber coordinado actos de concertación en coordinación con Alcides Villafuerte Vizcarra, en su condición de gerente de obras de Provías descentralizado, a favor del consorcio Puente del Sur, para los efectos que el consorcio se haga del otorgamiento de la buena pro y de la firma del contrato de la licitación pública, a cambio del 2% del costo directo de la obra denominada creación del puente vehicular interregional Pampas. En cuanto, señor juez, una consulta, teniendo en cuenta que solamente 2 de los imputados han cuestionado, ¿me refiero a ellos 2 en sus conductas antijurídicas o la de todos? No se le escucha, señor juez. Desarrolle todo, porque igual hago un control de legalidad. Perfecto. Puntual, ¿no? Puntual. Perfecto. En cuanto a la conducta del CIES Villafuerte Vizcarra, la conducta antijurídica es que en su condición de gerente de obras de Provías descentralizado integraba una presunta organización criminal liderada por Martín Vizcarra Cornejo, que buscaba, entre otras cosas, el copamiento del aparato estatal. Otra conducta antijurídica es que en su condición de gerente de obras de Provías descentralizado haber coordinado actos de concertación en coordinación con Carlos Revilla, director ejecutivo de Provías descentralizado, y Elizabeth Ugarte en su condición de coordinadora de control patrimonial y abastecimiento, a favor del consorcio Tintay, a cambio del 2% del costo directo de la obra. Tercera conducta antijurídica, en su condición de gerente de obras de Provías descentralizado, haber coordinado actos de concertación con Carlos Revilla y Elizabeth Ugarte a favor del consorcio Vial Samegua, para los efectos que el consorcio se haga el otorgamiento de la buena pro y firma del contrato de la licitación pública 1-2020 a cambio del costo del 3% de la obra. Cuarta conducta, en su condición de gerente de Provías descentralizado, haber coordinado actos de concertación con Carlos Revilla y Elizabeth Ugarte a favor del consorcio Puente del Sur, para los efectos que el consorcio se haga el otorgamiento de la buena pro y firma del contrato de la licitación pública, creación del puente vehicular interregional Pampas, a cambio del 2% del costo directo de la obra. Haber realizado, quinta conducta, actos de conversión y transferencia, toda vez que sabía o debía presumir que las facturas emitidas a pedido de Luis Carlos Elías Pasapera Adriancén se habrían dado en un contexto de ilicitud, emitiendo intencionalmente diversas facturas ficticias a través de las empresas Abasac, Corporación Trentoxac, L. Arenanza Contratista SAC, a nombre de las empresas Grupo Arcose SAC y del consorcio Vial Samegua. En cuanto a la demandada Elizabeth Ugarte Manrique, se detalla la primera conducta antijurídica. Nuevamente, es integrar esta presunta organización criminal, aparentemente liderada por Martín Vizcarra Cornejo, que tenía por finalidad copar el aparato estatal para poder direccionar contrataciones públicas. Como segunda conducta antijurídica, se imputa que en su condición de coordinadora de abastecimiento y control patrimonial de Provías descentralizado, haber coordinado actos de concertación con Carlos Revilla Loaiza y Alcides Villafuerte Vizcarra a favor del consorcio Tintay en el año 2019, para los efectos que el consorcio se haga el otorgamiento de la buena pro y de la firma del contrato del concurso público número 20, a cambio 20-2019, a cambio del 2% del costo directo de la obra. También se le imputa que en su condición de coordinadora de abastecimiento y control patrimonial de Provías descentralizado, haber coordinado actos de concertación en coordinación con Carlos Revilla y Alcides Villafuerte a favor del consorcio Vial Samegua, para los efectos que el consorcio se haga el otorgamiento de la buena pro y firma del contrato de la licitación pública 1-2020 a cambio del 3% del costo directo de la obra. Como cuarta conducta, se le imputa que en su condición de coordinadora de abastecimiento y control patrimonial de Provías descentralizado, haber coordinado actos de concertación en coordinación con Carlos Revilla Loaiza y Alcides Villafuerte Vizcarra a favor del consorcio Puente del Sur, para los efectos de que éste se haga el otorgamiento de la buena pro y de la firma del contrato de licitación pública, creación del puente vehicular interregional Pampas, a cambio del 2% del costo directo de la obra. Ahora seguimos con Juan José Inciso Torres. A él se le imputa, en su condición de miembro titular de los comités de selección de las licitaciones públicas número 1 y 3, ambas del 2020, haber integrado una presunta organización criminal aparentemente liderada por Martín Vizcarra Cornejo con los objetivos que ya he detallado: copar el aparato estatal y direccionar las licitaciones públicas. Segunda conducta imputada, que es en su condición de integrante del comité de selección, haber coordinado actos de concertación en coordinación con Carlos Revilla, Alcides Villafuerte Vizcarra y Elizabeth Ugarte a favor del consorcio Vial Samegua,
para los efectos que el consorcio se haga del otorgamiento de la buena pro y de la firma del contrato de la licitación pública 1-2020 a cambio del 3% del costo directo de la obra. Siguiente conducta es que en su condición de integrante del comité de selección, haber coordinado actos de concertación con Carlos Revilla Alcides Villafuerte Vizcarra y Elizabeth Ugarte a favor del consorcio Puente del Sur, para los efectos que el consorcio se haga del otorgamiento de la buena pro y de la firma del contrato de la licitación pública creación del puente vehicular interregional Pampas a cambio del 2% del costo directo de la obra. En cuanto al demandado Hugo Javier Meneses Cornejo, se le imputa haber participado junto a Marco Pasapera y Jean Xia, coadyuvando en los presuntos actos colusorios en los que habrían incurrido funcionarios y servidores públicos de Provías descentralizado en el marco de la licitación pública 1-2020 por el importe de 63 millones a cambio del 3.5 del costo directo de la obra. En cuanto a la investigada Xia Zhang, se le imputa haber concertado con funcionarios y servidores públicos de Provías descentralizado en el marco de la licitación pública 1-2020 MTC/21 por el importe de 63.556.000 soles a cambio del 3.5 del costo directo de la obra, participando en la entrega del pago de la coima que el gerente de obras de la entidad, Alcides Villafuerte Vizcarra, le habría requerido a Luis Carlos Elías Pasapera Adriancén, a cambio de que el consorcio Vial Samegua conservara el otorgamiento de la buena pro y la firma del contrato número 176-2020-MTC/21 de fecha 25 de septiembre del 2020. A Raúl Alfonso García Alemán se le atribuye los actos de conversión y transferencia, toda vez que sabía o debía presumir que las facturas emitidas a pedido de Luis Carlos Elías Pasapera Adriancén se habrían dado en un contexto de ilicitud, emitiendo intencionalmente diversas facturas ficticias a través de las empresas ABA-SAC, Corporación Trento SAC y L. Arenanza Contratista SAC, a nombre de las empresas Grupo Arcoso SAC y el consorcio Vial Samegua, por conceptos de venta de materiales de construcción que no llegaban a realizarse, de manera que una vez efectuados los pagos de las facturas ficticias con dinero vinculado a presuntos pactos colusorios en el marco de las contrataciones estatales en materia de investigación, Raúl Alfonso García Alemán, previa coordinación con Luis Carlos Elías Pasapera Adriancén, procedería a retirar de las agencias bancarias diversas cantidades de dinero en compañía de Juan Carlos Carrillo Pérez, quien finalmente entregaba el dinero a Luis Carlos Elías Pasapera Adriancén en las instalaciones de la empresa Grupo Arcoso SAC y Termires SAC. La imputación en contra de Carlos Elías Pasapera Adriancén, su conducta antijurídica, es haber participado en los presuntos actos colusorios con el gerente de obras de Provías descentralizado, Alcides Villafuerte Vizcarra, y otros funcionarios y servidores de la entidad en el marco del concurso público número 20-2019/MTC por el importe de 156.354.000 soles, a efectos de favorecer al consorcio Tintay, que suscribió el contrato número 211-2019-MTC/21 el 9 de diciembre del 2019, a cambio del 2% del costo directo de la obra. Luego, se le imputa también como conducta antijurídica haber participado junto a Marco Pasapera y Jean Xia Adela, coadyuvando en los presuntos actos colusorios en los que se había incurrido, ahora en el marco de la licitación pública 1-2020, para la ejecución de la obra Mejoramiento MO 590, que es el caso Samegua, en la que se habría concertado con terceros que se habrían presentado en calidad de postores como Consorcio Vial Samegua, que suscribió el contrato 176-2020 MTC/21 el 25 de septiembre del 2020 por el importe de 63 millones de soles a cambio del 3.5 del costo directo de la obra. Otra conducta es haber participado en los presuntos actos colusorios con el gerente de obras de Provías descentralizado, Alcides Villafuerte Vizcarra, y otros funcionarios y servidores de la entidad en el marco de la licitación ahora pública, la licitación pública número 3-20 por el importe de 54 millones de soles, a efectos de favorecer al consorcio Puente del Sur, integrado por las empresas Termires SAC, representada por Jorge Pasapera, hermano de Luis Pasapera, y Tableros y Puentes S.A., en el año 2020, a cambio del costo del 2% del costo directo de la obra. Por último, se le imputa haber realizado actos de conversión y transferencia,
toda vez que sabía o debía presumir que el dinero que habría recibido en el marco del concurso público número 20 y las licitaciones públicas 1, 2020 y 3, 2020, habrían sido consecuencias de los pactos colusorios a los que habría arribado con funcionarios y de Provías descentralizado. Por lo que de manera intencional, a efectos de dar apariencia de licitud a dicho dinero, habría planificado y acordado con Raúl Alfonso García Alemán la emisión de facturas ficticias a través de las empresas AASAC, Corporación Trento SAC y L. Arenaza Contratista SAC. En ese sentido, señor juez, reputamos que todas estas conductas antijurídicas que han desarrollado los demandados son antijurídicas, puesto que no están permitidas por el ordenamiento jurídico. No estamos frente al ejercicio regular de un derecho ni se presentan causas de justificación que, según el Código Civil y los filtros civiles, consideren un supuesto donde no genere responsabilidad. Más podemos afirmar que estas conductas van en contra de normas constitucionales, éticas y civiles. Ejemplo, la Constitución Política en el artículo 39 establece que todos los funcionarios y trabajadores públicos deben estar al servicio de la nación, tutelar intereses públicos. El artículo 384 también habla de la penalidad de la corrupción agravada. El Código de Ética de la Ley de Función Pública, en el artículo 6, establece que el servidor público actúa de acuerdo a los siguientes principios: actuar con rectitud, honradez y honestidad. El artículo 8 establece las prohibiciones del servidor público, que es mantener intereses en conflicto y obtener ventajas indebidas, obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas. También es una conducta prohibida, tanto a nivel ético como a nivel civil y constitucional. Por último, tenemos también el Código Civil. En el artículo 1969 ya es un mandato general para todo ciudadano que no dañar a otro, en este caso no dañar al Estado con la conducta. En base a eso, nosotros sostenemos que estas conductas son antijurídicas. En cuanto al daño extrapatrimonial, señor juez, la casación 189-2019 de Lima Norte, en sus fundamentos sexto y siguientes, ha establecido que el Estado, como persona jurídica y sujeto de derecho, es titular de derechos constitucionales y determinados derechos extrapatrimoniales. Uno de ellos es la buena reputación, la buena imagen del Estado peruano, los mismos que los actos de corrupción afectan a esta imagen institucional, tanto del Estado como, en este caso en específico, de Provías descentralizado. Por ello, nosotros reputamos que este hecho ha vulnerado o vulnera la imagen institucional. Primero, porque es un hecho grave, los intereses jurídicos afectados son graves, atendiendo a que se está investigando la existencia de una presunta organización de ámbito nacional denominada Los Intocables de la Corrupción, la misma que ha sido liderada por altos funcionarios del Estado, según la investigación. Un segundo criterio para establecer la gravedad de esta conducta es el aprovechamiento obtenido por los sujetos responsables, tal y como se ha mencionado en el fundamento 139 de la formalización de investigación preparatoria. Se ha logrado corroborar cómo es que finalmente Luis Pasapera habría entregado directamente al CIES Villafuerte Vizcarra aproximadamente 3 millones de soles, producto de coimas pactadas con antelación a favor de la organización criminal. Otro criterio sería el nivel de difusión pública del hecho ilícito. El nivel de impacto mediático que tiene este caso es a nivel nacional e incluso internacional, ya que se encuentran investigados, como repito, o inmiscuidos en el proceso altos funcionarios del Estado. La naturaleza y el rol funcional de la entidad pública perjudicada, en este caso se encuentra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones como su unidad ejecutora Provías descentralizado. Hay que señalar que Provías descentralizado tiene por función las actividades de preparación, gestión, administración y, de ser el caso, ejecución de proyectos y programas de infraestructura de transporte departamental y rural en sus distintos modos. Entiéndase esto siempre en beneficio de la población. Entidad que ha quedado perjudicada por el mal accionar de sus funcionarios conforme al avance de la investigación. La competencia de la entidad pública perjudicada, como le digo, es a nivel nacional y fue de alcance regional en el caso de Provías descentralizado. El cargo o posición de los funcionarios, como ya he señalado, fueron altos funcionarios del Estado. Teniendo en cuenta estos criterios y el que es titular de derechos extrapatrimoniales del Estado peruano, es que nosotros requerimos la suma ascendente de 280 millones de nuevos soles por daño extrapatrimonial. El nexo de causalidad adecuada en este caso, conforme al artículo 1985 del Código Civil, existe una relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido. El hecho mismo, el hecho de los actos corruptivos, hacen de que se produzca este daño específico a la imagen del Estado peruano,
se daña la institución del Ministerio de Transportes y Provías descentralizado. Por último, el factor de atribución. Hasta el avance de la investigación, nosotros imputamos que estas conductas se han realizado de manera dolosa, a efectos de intencionalmente dañar al Estado peruano con los actos corruptivos. Teniendo en cuenta, señor juez, que se han detallado en todo caso los requisitos del artículo 100 y que establece también en cuanto a la reparación civil provisoria el acuerdo plenario 5/2011, solicitamos se tenga por bien fundamentado la solicitud de constitución en el tercero. Quisiera identificar acerca de los montos o cuantía en cuanto a la reparación civil. Si me ubico en la página 32 de su pedido, ¿eso está referido solo a lo que es organización criminal? Así es, señor juez. 32, sí. Los siguientes es delito funcionarial. Así es. Y el siguiente, individualización de reparaciones por lavado de activos. Ya, así es. Las partes que se han opuesto, los escucho. Bien. Señor magistrado, la defensa técnica de Shan Xia presenta oposición a la solicitud de constitución de actor civil por incumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 100, específicamente el literal C del Código Procesal Penal. En consecuencia, solicita se declare inadmisible o en su defecto infundado dicho pedido por carecer de presupuestos legales. Bien. Señor magistrado, hemos podido escuchar a la Procuraduría señalar una serie de actos antijurídicos, los cuales evidentemente están citados en su solicitud de constitución de actor civil. Dentro de las primeras 30 páginas de este pedido, el Ministerio Público lo que hace es un copia y pega de la disposición de formalización de la investigación del Ministerio Público. Recién a partir de esta página 31, la Procuraduría comienza a describir lo que serían los presupuestos señalados en el artículo 100. Y es así que en la página 32 la Procuraduría relata cuáles serían estos hechos antijurídicos. Dentro de todos estos hechos antijurídicos que ha relatado, que a saber son más de 10 hechos antijurídicos, solamente en uno de estos hechos antijurídicos habría tenido participación mi patrocinada, la señora Shan Xia, específicamente lo obrante en la página 33 de esta solicitud, en el numeral 2, es decir, haber participado en un concurso público, teniendo en cuenta que la Procuraduría ha identificado 3 concursos públicos. Este concurso público es el denominado licitación. Permítame, por favor, unos 2 minutos. Sí, por favor, 2 minutos. Tengo cierto inconveniente para solo 2 minutos. Voy a regresar. De acuerdo. A ver, continuamos. A ver, a la letrada que hizo el uso de la palabra, por favor, la escucho. A ver, continuamos. La letrada de Shan Xia. Doctora, la escucho, por favor. Estoy tomando apunte. Bien. Muchísimas gracias, señor magistrado. Continuando con la exposición, como comentaba, señor magistrado, a partir de la página 32, la Procuraduría lo que hace es establecer en una suerte de cuadro cuáles serían los hechos antijurídicos que generarían la posterior postulación de un daño y una reparación civil. También en este mismo cuadro, la Procuraduría lo que hace es identificar a las personas que habrían participado en cada uno de estos hechos presuntamente antijurídicos. La Procuraduría cita 13 hechos antijurídicos, dentro de los cuales únicamente en uno de estos hechos habría tenido participación mi patrocinada, la señora Xia San. Y esto es en la licitación pública 1/2020 del MTC 2021. Nótese, señor magistrado, que la Procuraduría, al igual que el Ministerio Público, han identificado 3 concursos públicos. De estos concursos públicos,
Únicamente en esta licitación pública habría participado la señora Xia San. Y la Procuraduría establece también dentro del cuadro que el daño extrapatrimonial derivado de esta licitación pública ascendería a 63 millones de soles. Este monto, según la Procuraduría, sería parte del concepto total de los 280 millones que solicita como reparación civil la Procuraduría. Ahora, señor magistrado, el artículo 95, esta parte es muy importante, señor magistrado, el artículo 95 del Código Penal establece que la reparación civil es solidaria entre los responsables del hecho punible y los terceros civilmente obligados. Si el hecho punible, señor magistrado, se deriva de los diversos hechos antijurídicos que ha detallado la Procuraduría, estamos hablando de que la participación en el hecho punible que denuncia la Procuraduría respecto a mi patrocinada sería solamente uno. Repito, señor magistrado, el artículo 95 del Código Penal establece que la reparación civil es solidaria entre los responsables del hecho punible y los terceros civilmente responsables. Si en este caso la Procuraduría postula 13 hechos antijurídicos y dentro de esos 13 hechos antijurídicos únicamente señala que mi patrocinada tuvo participación en uno de estos hechos antijurídicos, ¿por qué se le atribuiría como parte, como un hecho que genere su reparación civil en los otros hechos antijurídicos, cuando su participación únicamente habría dado según la tesis de la Fiscalía y recogida por la Procuraduría en la licitación pública 1/2020? Por una parte, esa observación, señor magistrado. Seguidamente, vamos a pasar al daño. Señor magistrado, la Procuraduría en la página 50 de su solicitud de constitución de actor civil señala de manera textual lo siguiente. Si bien en el presente caso reputamos que existe tanto daño patrimonial como daño extrapatrimonial, en las siguientes líneas solo justificaremos la existencia del daño extrapatrimonial. Es decir, señor magistrado, en este caso, la Procuraduría está postulando tanto un daño patrimonial como un daño extrapatrimonial, pero únicamente en esta solicitud de constitución en actor civil está fundamentando, según lo que postula la Procuraduría, un daño extrapatrimonial. Pero ¿qué pasa con el daño patrimonial que la Procuraduría también está postulando? Cuando volvemos, señor magistrado, al cuadro que la Procuraduría ha relatado en el que indica hecho antijurídico, quienes han participado, la Procuraduría coloca un ítem que señala daño patrimonial y coloca a la Procuraduría por determinar. ¿Qué significa? Que la Procuraduría no ha identificado cuál sería el presunto daño patrimonial, porque precisamente la propia Procuraduría así lo está indicando, que no lo ha determinado. Y también en la página 50, la propia Procuraduría señala, no voy a desarrollar en esta solicitud de constitución en actor civil los fundamentos del daño patrimonial y únicamente lo va a hacer respecto al daño extrapatrimonial. Si eso es así, señor magistrado, la Procuraduría está incumpliendo el inciso C del artículo 100 del Código Procesal Penal, que refiere de manera textual el relato circunstanciado del delito y la exposición de las razones que justifican su pretensión. Si la Procuraduría está indicando que hay un daño patrimonial, no está justificando cuáles son los motivos para indicar la existencia de este tipo de daño. Si considera que no existe un daño patrimonial, no debería haber consignado dentro de su solicitud que existe un daño patrimonial, pero no lo ha determinado. Respecto a ese punto, señor magistrado, que es una parte muy importante de esta solicitud, la Procuraduría está incumpliendo. Ahora, si nos enfocamos en el daño extrapatrimonial, que es lo que la Procuraduría está postulando, la Procuraduría señala que el daño extrapatrimonial serían 200
280 millones de soles. Ya hemos enfatizado, señor magistrado, que de esos 280 millones de soles, únicamente en 63 millones de soles, mi patrocinada Xia San habría tenido intervención. En el resto de millones no habría tenido ninguna sola participación y asimismo lo ha establecido la propia Procuraduría en su solicitud de constitución de actor civil. Entonces, no solamente hay una infracción, señor magistrado, entre las razones que justifican esa pretensión con este nexo causal. El nexo causal genera la necesidad de la Procuraduría de indicar por qué estoy reputándote un pago y cuál es esa conexión entre este pago y la conducta que habría realizado. Si la conducta que mi patrocinada habría realizado únicamente se relaciona con 63 millones, ¿cuál es el nexo causal del resto de millones que la Procuraduría está postulando? Por lo tanto, sobre este punto tampoco la Procuraduría ha fundamentado las razones que justifiquen su pretensión. Y volviendo al daño extrapatrimonial, señor magistrado, en esta audiencia, la Procuraduría ha referido sí que existe un daño a la imagen y otros, pero si nosotros nos ceñimos al contenido de la solicitud de constitución de actor civil, vamos a la página 50. La Procuraduría lo que hace es un copia y pega de lo que dice la casación 189-2019. Y ahí cita de manera textual el fundamento 16º, 17º, 18º, 20º, y recién a partir de lo siguiente empieza a detallar los 4 presupuestos que según la Procuraduría darían a entender que estamos ante la presencia de un daño extrapatrimonial. Sin embargo, en ninguno de esos párrafos la Procuraduría dice qué tipo de daño extrapatrimonial estaría sustentando en este pedido de solicitud de constitución en actor civil. Solamente ha hecho un copia y pega de fundamentos de una casación, pero no ha especificado qué tipo de daño. Si estamos hablando de un daño a la imagen, ¿cómo es que esa imagen se ve materializado en este caso particular? La Procuraduría dice, sí, que esto tuvo impacto a nivel nacional y a nivel internacional, pero específicamente, ¿cómo es ese impacto? ¿En qué diarios, qué revistas? ¿Por qué no basta con decir existe un impacto de manera general? Así como puede decir que existe un daño nacional e internacional, puede alegar que existe daño que tiene otras características adicionales. No basta con anunciarlo, tiene que especificarlo, cosa que la Procuraduría no ha hecho. Por lo tanto, no ha justificado, no ha dado las razones que justifican su solicitud de 280 millones de soles. En tal virtud, señor magistrado, y teniendo en cuenta el Acuerdo Plenario 5-2011, Fundamento 15, que establece, si bien se está frente a una pretensión de índole resarcitoria, la ley procesal exige que el perjudicado que ejerce su derecho precise específicamente el cuánto indemnizatorio que pretende. Y en este caso no ha especificado cuánto está solicitando por daño extrapatrimonial, pese a que en su solicitud señala que existiría un daño patrimonial. Siendo ello así, la defensa técnica de Xia San solicita que se declare infundada la solicitud de constitución de actor civil o en su defecto que se declare inadmisible a efectos de que la Procuraduría cumpla con señalar y cumplir los requisitos previstos en el artículo 100 del Código Procesal Penal. Muchísimas gracias. Gracias, doctora, por ser tan puntual. La siguiente defensa. Muchas gracias, señor magistrado. Barrenechea, ¿no? Barrenechea. Así es, Doctor, escucho atentamente sus fundamentos. Doctor, quiero ser muy puntual precisamente en mi alocución. Esta defensa solicita ante su despacho que se declare inadmisible la solicitud planteada por la Procuraduría en cuanto a que se constituya como actor civil sobre la base de 2 aspectos, señor magistrado. En primer lugar, esta defensa solicita que se inadmita esta solicitud presentada, dado que el artículo 100 del Código Procesal Penal establece que en este caso la Procuraduría, ¿no? El solicitante a la constitución de actor civil, exprese cuáles son los fundamentos de su pretensión. Tiene que referir la existencia de un hecho dañoso a partir de la disposición
de formalización de investigación preparatoria la existencia de un hecho que le habría generado daños. Y en nuestro caso, señor magistrado, la relación de estos daños ocasionados a partir de tales hechos vinculados con la intervención de mi defendido, el señor Carlos Revilla Loaiza, porque es contra quien se está postulando que eventualmente se ejercerá o se pretenderá algún tipo de pretensión civil indemnizatoria. Entonces, en primer lugar, señor magistrado, lo que solicitamos es precisión en cuanto a la intervención de mi defendido, porque la Procuraduría, en el escrito de solicitud de constitución de autor civil, sí precisa algunas fechas, por ejemplo, de las entregas dinerarias en las que habrían intervenido otros de los procesados, el señor Alcides Villafuerte, los señores Luis Pasapera, los empresarios. Y específicamente cuando se refiere a intervención de mi defendido, señor magistrado, únicamente menciona que él habría recibido dinero por parte del señor Alcides Villafuerte. Lo que solicitamos para evaluar si es que existiría algún hecho dañoso que habría realizado mi defendido y por el cual tendría que presentarse algún tipo de pretensión civil indemnizatoria, que se precise cuándo y en qué contexto habría recibido el dinero mi defendido, lo cual puede fácilmente hacerlo porque está esa información en la disposición de formalización de investigación preparatoria. Entonces, señor magistrado, en este primer aspecto solicitamos precisión en cuanto al hecho vinculado con la intervención de mi defendido, Carlos Revilla Loaiza, en el presente caso. En segundo lugar, habiendo escuchado ya la intervención de la defensa de uno de los coprocesados, señor magistrado, nosotros cuestionamos precisamente que la Procuraduría pretenda y plantee como un daño extrapatrimonial los 273 millones que se corresponden con el daño extrapatrimonial presentado precisamente en la página, en el cuadro, en los recuadros presentados en el requerimiento de constitución de actor civil. Porque el fundamento, señor magistrado, no solamente la Procuraduría señala de manera genérica que esto se correspondería con el daño institucional, el daño a la imagen, sino que en realidad lo que soterradamente están haciendo es que si nosotros evaluamos ese cuadro y vemos el hecho antijurídico 1, se menciona haberse coludido en el concurso público número 20/2019, monto referencial de la obra 56.354.000 soles y montos adicionales. Y presenta como daño extrapatrimonial 156 millones de soles. Para el segundo hecho antijurídico, haberse coludido en la licitación pública 01/2020, monto referencial de la obra 63.556.000 soles aproximadamente, y o coincidencia, daño extrapatrimonial 63 millones de soles. De igual forma, para el tercer caso, la licitación pública 03/2020, monto referencial de la obra 54.222.000 soles, y el daño extrapatrimonial que solicita y la Procuraduría afirma que ha existido de 54 millones de soles. Es decir, en el presente caso existe una clara remisión, una clara conexión entre los daños extrapatrimoniales correspondientes a cada uno de estos tres procesos de contratación con los montos referenciales de cada uno de ellos, como se puede advertir en el propio cuadro que presenta la Procuraduría. ¿Cuál es el inconveniente, sin embargo, señor magistrado? Que si nosotros analizamos en buena cuenta, la Procuraduría lo que estaría pretendiendo es que retorne al Estado estos montos que precisamente el Estado pagó en favor de estas empresas. Estos 156 millones para el caso Tintay, 63 millones para el caso Samegui y 54 millones para el caso Pampas, lo que pretendería la Procuraduría es, a través o a partir de esos daños extrapatrimoniales, que esos montos retornen al Estado. ¿Cuál es el problema? Que cuando vemos los hechos que presenta la Procuraduría y que precisamente tendrían que justificar su pretensión, vemos que lo que se afirma, y hago una referencia expresa a la página 11 del escrito de constitución de actor civil, y menciona que una vez otorgada la buena pro, Alcides Villafuerte se encargaría de tomar contacto directo con las empresas o representantes legales para pedirles la coima del 3.5%. Es decir, el pedido, la solicitud de dinero del señor Alcides Villafuerte a esos empresarios ocurría con posterioridad al otorgamiento de la buena pro. Es decir,
las empresas ganaron lícitamente las contrataciones públicas y la propia Procuraduría lo menciona en la página 11 de su escrito de solicitud, a partir de la disposición, porque eso también está en la disposición de formalización. Dicho de otro modo, si es que a las empresas se les adjudicó lícitamente la buena pro, porque lo mencionan que el hecho antijurídico habría ocurrido con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, ¿por qué la Procuraduría pretendería que el dinero que el Estado pagó a estas empresas que ganaron limpiamente los contratos tenga que retornar al Estado? En ese sentido, señor magistrado, lo que nosotros solicitamos es que se excluya, porque lo que se está haciendo es que soterradamente, de manera tratando de que pase inadvertidamente, lo que pretende la Procuraduría es que el monto que pagó el Estado por estos 3 contratos retorne al Estado, aun cuando en los hechos no se ha afirmado que ese pago por parte del Estado hacia los empresarios haya sido indebido. Eso no está afirmado en los hechos que presenta la Procuraduría y no podría estarlo porque tampoco está en la disposición de formalización. Si el pago no fue indebido, ¿por qué pretendería que este dinero retorne al Estado? Con lo único que tendría que quedarse la Procuraduría como daño extrapatrimonial, ¿no? En base a las propias afirmaciones y a los hechos contenidos en la disposición de formalización y en su planteamiento en el escrito de constitución del autor civil, es que precisamente estos empresarios habrían entregado sumas dinerarias por un monto aproximado de 3 millones de soles. Si lo que pretende afirmar es la existencia de algún daño a la imagen o a la institución pública, a lo mucho lo que podría pedir la Procuraduría es la devolución por daño extrapatrimonial de estos 3 millones de soles, porque precisamente por esos 3 millones de soles que recibió el señor Alcides Villafuerte es que se habría vendido, estos funcionarios habrían vendido sus cargos por este monto, no por los 273 millones. Por tanto, señor magistrado, dado que los hechos que trae la Procuraduría no guardan correspondencia con el monto que, si bien provisionalmente, porque podrán decir, pero es un monto provisional, todavía no existe una pretensión concreta, eso se dilucidará en la etapa intermedia, podría decir ello, pero ¿por qué tomar entonces, si es provisional, entonces la Procuraduría no tendría ningún inconveniente que se excluyan estos 273 millones y se consignen únicamente los 3 millones que habría recibido el señor Alcides Villafuerte? Sobre todo porque lo que se pretendería garantizar es el derecho de los procesados. Por tanto, señor magistrado, sobre la base de estos 2 argumentos, en primer lugar, la petición en cuanto a la precisión de la intervención del señor Carlos Revilla en cuanto a cuándo habría recibido el dinero por parte de Alcides Villafuerte, cuando esta información está en la disposición de formalización y la puede precisar la Procuraduría. Y en segundo lugar, que se excluye y se modifique este monto señalado como daño extrapatrimonial, que en realidad, realizando un análisis del pedido, vemos que se corresponde con cada uno de los montos referenciales de estos 3 contratos. Por tanto, señor magistrado, solicito se declare inadmisible la solicitud presentada por la Procuraduría. Muchas gracias. Muy bien, gracias, doctor. A ver, ¿hay una defensa más? Creo que he leído 2. La Procuraduría, a ver, ¿va a dar respuesta? Lo escucho, doctor. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, nuevamente empezar por resaltar el carácter de lo que se discute en la presente audiencia. En la presente audiencia solo se discute el tema de la legitimidad para ser parte procesal de la Procuraduría, en virtud de que ya ha sido considerado como agraviado en la disposición de formalización de investigación preparatoria emitida por el Ministerio Público. No creo que no cabe duda de que en los delitos de corrupción de funcionarios, así lo ha establecido la Casación 671-2022 Nacional, la Procuraduría tiene capacidad tanto para ser parte como capacidad procesal. Esto lo legitima para ser ya actor civil. Cabe recordarse que el Acuerdo Plenario 4/2019 estableció como uno de los derechos parte de la tutela jurisdiccional efectiva a constituirse, y cito esto, sin cortapisa alguna en tema de actor civil. Ahora, esto tiene que ver también, doctor, con el control de legalidad que se solicitó en su momento. Empiezo por lo último, el abogado que acaba de señalar, la precisión o transcripción de los hechos que han sido en contra de su patrocinado, en cuanto a las fechas, cuándo y dónde. Esto, como él mismo lo ha dicho, se encuentra recogido en la formalización de la investigación preparatoria, a la cual nos hemos remitido, incluso hemos anexado la solicitud de constitución en actor civil, para una suerte de evitar este tipo de argumentos que son propios. Incluso si se quisiera una precisión de los hechos,
Nosotros no somos la entidad habilitada para ello. En todo caso, tendría que ser el Ministerio Público y esta tendría que convertirse en una audiencia de tutela de derechos propia de una imputación necesaria, y no es el caso. Estamos en una audiencia de constitución, actor civil. En cuanto a la corrección o incorrección respecto a las premisas que sostienen la reparación civil, sobre esto ya ha habido muchos pronunciamientos. Por citar uno, la Sala de Apelaciones especializada en delitos de corrupción de funcionarios de esta Corte Nacional, en el expediente 25-2017, y en el expediente 40-2019, incidente 11, en la resolución 10, en la resolución número 10, ha establecido que la existencia, inexistencia o insuficiencia de pruebas que acrediten el quantum indemnizatorio, así como la corrección e incorrección de las premisas, no son propias de una audiencia de constitución en actor civil. Recientemente incluso se tiene el auto de vista que en el expediente 69-2021, incidente 29, en donde establece también claramente de que cuestionar el monto propuesto a criterio de los abogados excesivos en lo que respecta a estos cuestionamientos no constituye sino una pretensión que debe ser evaluada en función de los elementos probatorios que para ello sustenten en la debida etapa procesal. Es decir, el cuestionamiento al monto excesivo o la corrección de las premisas o no respecto a la pretensión provisional de reparación civil es propio de una etapa intermedia. Nos están exigiendo prueba del daño como si ya fuésemos sujeto actor civil, cuando recién nosotros estamos requerirnos constituirnos en actor civil para ser parte activa de la investigación preparatoria y recabar estas pruebas para poder determinar, en su caso, si es que se logra como objetivo de la investigación, determinar un daño patrimonial. Este pedido expresamente y oralmente está sustentado en su integridad en un daño extrapatrimonial al Estado peruano, imagen del Estado peruano en cuanto a estos delitos de corrupción. Por ello, entiéndase así la solicitud de constitución de actor civil, señor juez, solo daño extrapatrimonial. Ya en la etapa intermedia, mediante el incremento o la disminución de la pretensión civil, dependiendo de si se logra demostrar o no el perjuicio patrimonial concreto, nosotros vamos a requerir el daño patrimonial en su debida oportunidad. Pero para ello, justamente necesitamos constituirnos en actor civil y poder participar activamente en las investigaciones, en las diligencias de la investigación preparatoria. En cuanto a la razonabilidad respecto del monto total que se ha requerido de reparación civil, si bien es cierto, señor juez, en cumplimiento del Acuerdo Plenario 5-2011 hemos individualizado los hechos antijurídicos y las reparaciones que en su momento se requerirían por este hecho, por una cuestión de operatividad, se señala un monto total para efectos de que sea un criterio máximo para que se operativice en su momento, de ser así, las medidas de coerción real, que para asegurar el derecho de la Procuraduría de Reparación Civil se pudieran hacer. Es por ello que nosotros, al margen de cumplir con individualizar los hechos antijurídicos y requerir pretensión civil por cada una provisional, tenemos que señalar un monto total para garantizar esa operatividad propio del proceso penal. Entendemos, señor juez, que las alegaciones que se han realizado son propias de, en su caso, de etapa intermedia, y en el otro, en el caso de Shanxia, de un cuestionamiento de fondo propio de una sentencia de juzgamiento. Y con esto termino, señor juez. Quiero señalar algo textual que que en todo caso resume el cuestionamiento de la abogada de la investigada Shanxia. Ella establece que solamente tiene responsabilidad por uno de los casos, la licitación pública de casos Amegua, por lo que, cito, al no tener ninguna participación en los otros hechos, fundamento 14 de su escrito, tampoco tendría que asumir la responsabilidad por los daños que pudieran haberse suscitado en los otros dos casos. Y esa es la confusión. Nosotros no estamos en el juzgamiento, no se está hablando de una responsabilidad civil que se le va a imponer a consecuencia de esta audiencia a la investigada Shanxia. Simplemente por una cuestión de operatividad, entiendo la naturaleza del Acuerdo Plenario 5-2011, se desarrolla el tema de la reparación civil y el quantum indemnizatorio para tenerlo como parámetro máximo de las medidas de coerción real.
porque lo que es esencial en este tipo de audiencias es verificar la identidad entre el solicitante y el sujeto que se quiere, el agraviado que está reconocido en la disposición de formalizatoria. Al haber identidad, es suficiente para que se constituya en actor civil. Pero además, insisto, se requiere el quantum para que se tenga un parámetro máximo al solicitar en su momento las medidas de coerción real. Esa es la real naturaleza de este tipo de audiencias y no se corresponden a imposiciones de responsabilidad civil que son propios de la etapa de juzgamiento o incluso propios de la etapa intermedia. En ese sentido, señor juez, solicito se tenga por constituido, por fundado el pedido de constitución de actor civil. Gracias. Hay una última participación de los abogados que en su oportunidad se opusieron al pedido de la constitución de actor civil, doctora Valenza y creo que estaba un doctor Barrenechea. Lo escucho primero, doctora Valenza. Muchísimas gracias, señor magistrado. Bien, parto por lo último. La Procuraduría señala que los cuestionamientos de esta defensa técnica son más para una etapa de juzgamiento, incluso para una sentencia. Parece que la Procuraduría no tiene muy en claro qué es lo que establece el literal C del artículo 100 del Código Procesal Penal, el cual señala el relato circunstanciado del delito y la exposición de las razones que justifican la pretensión. Si lo que está solicitando la Procuraduría es un monto de 280 millones de soles, lo que señala esta norma es que debe estar debidamente justificado a nivel, no hablo a nivel probatorio, porque sabemos que la carga probatoria, eso es en otra etapa del proceso penal. Estamos hablando a nivel de motivación, a nivel fáctica, a nivel argumentativo. ¿Cómo es que señala y cómo es que se fundamenta estos 280 millones de soles que esta defensa técnica cuestiona que la Procuraduría haya debido o haya cumplido con este presupuesto? Sostenemos que no lo ha cumplido por los siguientes motivos, señor magistrado. En primer lugar, para que se pueda fundamentar debidamente estos 280 millones, la Procuraduría en esta alocución ha referido, sí, por un tema de operatividad hemos señalado en bloque estos 280 millones cuando debimos haber hecho por partes. Señor magistrado, aquí estamos hablando de una participación individual de cada una de las personas involucradas en este caso. Mi patrocinada únicamente a nivel de hecho punible habría tenido participación en un extremo de esos 280 millones que solicita la Procuraduría. Solamente en 63 millones habría tenido participación mi patrocinada, ya que habría tenido participación en un concurso público de los 3 que se indica la Procuraduría. Si eso es así, ¿cómo es que la Procuraduría pretende fundamentar el restante entre 280 menos 63 millones? ¿Cómo justifica ese pedido de daño con la relación de causalidad entre mi patrocinada? No lo hace, no lo realiza. Si no lo realiza, está incumpliendo lo que señala el artículo 100, exposición de las razones que justifican la pretensión. Seguidamente, señor magistrado, tenemos que tener en cuenta que esta postulación que realiza la Procuraduría tiene una suerte de similitud de una demanda civil, por lo que en el fondo se pretende es, ante una eventual sentencia, estamos hablando de una etapa avanzada, es la determinación de un monto resarcitorio y por lo tanto, al tener ese carácter civil, la Procuraduría tiene que señalar en esta solicitud claramente qué es lo que está pidiendo. Aquí en esta demanda lo que la Procuraduría dice, yo estoy indicando que existe un daño patrimonial y un daño extrapatrimonial y el daño patrimonial ya en su momento lo determinaré. Señor magistrado, estamos hablando de una demanda civil en el que evidentemente la Procuraduría, si sostiene que hay un daño patrimonial, tiene que individualizar, tiene que determinar cuál sería ese daño patrimonial. En esta audiencia la Procuraduría ha señalado que eso ya lo hará en la etapa intermedia y que en este caso únicamente se va a ceñir a afirmar que existe un daño extrapatrimonial. Pese a que por más que ha señalado que existe daño extrapatrimonial, no ha indicado en su solicitud de constitución de actor civil cómo es ese daño extrapatrimonial, si es un daño a la imagen, un daño a la institución, un daño a la persona, un daño moral, qué tipo de daño extrapatrimonial está postulando. Basta con revisar su solicitud de constitución de actor civil, páginas 50 y 51, en el que la Procuraduría realiza un copia y pega de los fundamentos de la casación 189 de 2019.
Hace eso, señor magistrado, copia y pega fundamentos, pero no señala cuál sería este daño extra patrimonial que está sosteniendo en este caso. Y si hablamos de un daño a la imagen, ¿cómo es a nivel fáctico ese daño a la imagen en este caso? No hablamos a nivel probatorio porque sabemos que no es la etapa, pero sí a nivel fáctico, ¿cómo es que se da esa afectación a la imagen, al moral, etcétera? No habiendo cumplido esos presupuestos, señor magistrado, corresponde, según lo que señala el propio artículo 100, que se declare inadmisible o en todo caso infundada esta solicitud por incumplimiento de los presupuestos establecidos en el artículo 100. Muchísimas gracias, señor magistrado. Doctor Barrenechea, es su Muchas gracias, doctor. Quiero ser bastante puntual, última señor participación. magistrado. La Procuraduría tiene que tener en cuenta que la norma procesal, el artículo 100 y los presupuestos para la solicitud de constitución de actor civil están dados por alguna razón. El legislador las establece por alguna razón. Y el literal C establece que quien pretenda constituirse en actor civil tiene que referir no solamente el relato circunstanciado del delito, sino la fundamentación de su pretensión. Y lo que pretende la Procuraduría es una pretensión civil, una pretensión resarcitoria. Entonces, es incorrecto que simplemente se mencione que nos remitimos a los hechos consignados por la Fiscalía en la disposición de formalización, porque los hechos que constituirían la responsabilidad penal no necesariamente coinciden con los hechos que van a fundamentar una pretensión civil resarcitoria o indemnizatoria. Tiene que la Procuraduría escoger de esos hechos que presenta la Fiscalía, sin variarlos, mencionar cuáles hechos son los relevantes y cuáles hechos son los que habrían ocasionado un daño, y luego entrar a analizar y fundamentar la existencia de un daño, mencionar si es patrimonial o extrapatrimonial, el factor de atribución, la relación de causalidad, todos los presupuestos que establece la norma. Esa es una correcta fundamentación según el literal C del artículo 100 del Código Procesal Penal. Entonces, lo que pretende esta defensa, en primer lugar, es que precisamente se defina de manera puntual cuál fue la intervención de mi defendido, porque ese sería el hecho respecto del cual él podría, o se le podría pretender algún tipo de pago por parte de la Procuraduría, algún tipo de reparación. ¿Cuál fue la fecha? Y lo ha mencionado. Para los otros procesados, menciona con detalles cuándo es que el señor Alcides Villafuerte recibió el dinero, cuándo es que los empresarios le entregaron sumas dinerarias al señor Alcides Villafuerte, y cuando se refiere a mi defendido, Carlos Revilla, simplemente dice que él habría recibido dinero y que habría entregado este dinero a otros procesados, a otras personas. Para nosotros es importante, señor magistrado, que se precise este dato, porque puede ocurrir, que en el presente caso ocurre, solo que no está la afirmación dada por la Procuraduría, que la Fiscalía afirme un hecho que resulte ilógico. Que la Fiscalía afirme un hecho que resulte ilógico, del cual no cabría que se derive responsabilidad penal alguna, y mucho menos responsabilidad civil. Entonces, para la defensa es muy importante que la Procuraduría, en este caso, presente cuál es su posición respecto a esa afirmación ilógica presentada por la Fiscalía en cuanto al aspecto temporal. Si es que va a repetir lo mismo, nosotros diremos, por estos hechos ilógicos no puedes pretender una reparación civil, no puedes constituirte en actor civil. Que nos precise solamente cuál fue la intervención de mi defendido respecto de haber recibido dinero por parte de Alcides Villafuerte y haberlo entregado a otras personas, entre ellos al expresidente Martín Vizcarra. Que nos precise eso, porque lo hace, señor magistrado. Respecto de los otros procesados, sí refiere las fechas concretas y específicas. Es lo que estamos pidiendo que se aplique para mi defendido Carlos Revilla, que se precise estas fechas. Y en segundo lugar, el daño extrapatrimonial. Menciona la Procuraduría que se trata de un monto provisional. El hecho de que sea un monto provisional, porque efectivamente la etapa de investigación, la investigación está en curso. El hecho de que sea un monto provisional no habilita para que automáticamente se consigne cualquier valor como el supuesto daño ocasionado por parte de los procesados, en este caso del señor Carlos Revilla. Y nosotros hemos dicho, de estos 273 millones que pretende afirmar la devolución. Doctor, sí, continúe. Perdón, lo escucho, continúe. Sí, doctor. De estos 273 millones, cuestionamos
que la Procuraduría pretenda afirmar que existe un daño por 273 millones que se corresponde con los montos referenciales de las obras, cuando en los hechos menciona que estas empresas habían ganado lícitamente la buena pro. Entonces, ¿cómo puede pretender la Procuraduría afirmar la existencia de un daño y que este monto que pagó el Estado retorne si es que previamente nos dijo que las empresas ganaron lícitamente la buena pro? Esos dos aspectos, señor magistrado. No habiendo cumplido lo que establece el literal C del artículo 100 del Código Procesal Penal, tiene que aplicarse la ley y en este caso declararse inadmisible el pedido de constitución de actor civil presentado por la Procuraduría. Muchas gracias. Muy bien. Y ya me encuentro para atender otra audiencia, donde también se tiene que discutir cuestiones de acusación, así que voy a concluir esta, manifestando que la resolución se emitirá con las facilidades correspondientes. He concluido. Buenas tardes con todos y todas. Buenas Muchas tardes a gracias, todos. señor.